Muy bien, hermanos. Entonces continuamos con nuestro discipulado doctrinal. Esta es la penúltima clase, la clase número 29, donde vamos a estar hablando de un tema bien interesante de la escatología, el cual tiene que ver con el juicio final. Eso es lo que estaremos hablando hoy. La pregunta base que nos va a estar dirigiendo en esta oportunidad es la siguiente: ¿habrá un juicio final realmente? O sea, eso es importante porque no muchos entienden la magnitud de lo que será ese evento. Entonces, por esa razón, la pregunta base es, ¿habrá un juicio realmente? Y la temática es el juicio final. Y eso es lo que estaremos comentando durante esta mañana. Ahora, vamos a hacer un breve resumen de los eventos escatológicos que hemos visto hasta acá. Hemos hablado de que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él estará viniendo en el cielo, desde el cielo, con las almas de los santos muertos. En ese momento, lo primero que ocurre es que las almas de los santos muertos se reúnen con sus cuerpos glorificados, ocurriendo lo que se conoce como la resurrección de los muertos. Eso es lo primero que va a ocurrir, la resurrección de los muertos. Tanto los muertos que murieron en Cristo, como también los muertos que van a estar preparados para el juicio final, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Luego de esa resurrección que ocurre durante el momento de la segunda venida, luego de la resurrección, los creyentes vivos que estén en ese tiempo no van a ver la muerte, sino que van a ser transformados. Si es que nosotros estamos vivos al tiempo de la venida de nuestro Señor, nosotros no moriremos cuando Él esté viniendo, sino que nuestro cuerpo será transformado de una naturaleza corruptible a una incorruptible. Eso es lo que va a ocurrir precisamente cuando el Señor Jesucristo esté viniendo. Primero resucitan los muertos, en segundo lugar, los que estén vivos son transformados en un cuerpo glorificado. Y en tercer lugar, tanto los muertos resucitados como los creyentes revestidos serán arrebatados con Cristo. Yo creo que este es un elemento que quizás muchos de ustedes no comprendían bien, pero que lo mencionamos la semana pasada. El arrebatamiento no es solo de los que sean transformados, de los que estén vivos, sino que el arrebatamiento incluye también a aquellos que acaban de resucitar. Por tanto, tanto los resucitados como los creyentes revestidos van a ser arrebatados con Cristo, volviendo a su encuentro, ¿cierto?, en el aire con el Señor. Lo que vimos, revisamos la semana pasada, la palabra griega reunión, que es apantesis, que implica salir a recibir a alguien, y luego de recibirlo en el aire, volveremos con él a la tierra, donde, ¿cierto?, ocurrirá este evento final, que no mencionaré ahora porque no es el tema. No estoy hablando de la segunda venida, el tema es el último tiempo y la resurrección de los muertos y todo eso. Entonces, por esa razón no he hablado de la segunda venida. Ya se dará el tiempo donde hablemos de esos eventos tan maravillosos. Pero por lo pronto, simplemente lo menciono. Y vemos que el Señor desciende ahora junto a los santos, todos con cuerpo resucitado, también viene con los ángeles del cielo y llega a la tierra a emitir ya la destrucción, ¿cierto?, de todo este sistema, de todo el orden, para finalmente terminar con los juicios que ha estado paulatinamente dando en el último tiempo, en el momento cúlmine de esta era, para luego comenzar con lo que será el juicio final, lo cual sería el punto cúlmine de todos los juicios de Dios. O sea, el juicio final es el punto máximo de toda la cadena de juicios que Dios ha ido desarrollando en el último tiempo, precisamente antes de la venida. Por eso el Señor Jesucristo lo grafica de una manera tan interesante como lo es, o como tan visible como lo es un embarazo. Dice que los dolores del parto es como el dolor de parto, y efectivamente es así. Los juicios de Dios sobre los incrédulos serán así, también como un dolor de parto. O sea, cada vez van a ir incrementándose más y más. En nuestro caso también va a haber dolor. Recordemos que vamos a estar, si es que estamos vivos, vamos a estar siendo perseguidos por el sistema del mundo, por este sistema opresor mundano que quiere destruir a los hijos de Dios. Por tanto, nosotros también estaremos sufriendo, no por el juicio de Dios, sino en realidad por
la tribulación que los hombres incrédulos ejercerán sobre los creyentes. Y en ese momento, ¿cierto? Nosotros también estaremos como la mujer encinta con dolores hasta que llegue el punto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y eso gatille, ¿cierto? Al final de esta era y el comienzo de la otra. Pero antes de eso es necesario que se dé lo que les acabo de comentar, el famoso juicio final. Note bien, y es necesario que entendamos que va a haber un juicio final. Aunque para muchos tal vez no suena muy práctico, ¿cierto? Y vamos a ver por qué para muchos no les suena práctico, pero realmente habrá un juicio final. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, habrá un día de la ira. Y ese día de la ira que se refiere Pablo no es la gran tribulación, como algunos lo comenté la semana pasada que algunos hermanos lo pensaban. El día de la ira es el día del juicio de Dios, donde finalmente se establecerá este juicio final que dará lugar al destino eterno tanto de los pecadores como de los justificados. Esa es la idea. Por tanto, el apóstol Pablo aquí está reconociendo la presencia de un juicio final en el día de la ira. En Hebreos también, capítulo 9, verso 27, el escritor de Hebreos señala lo siguiente: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. De la misma forma es lo que va a ocurrir. O sea, el ser humano va a morir, va a resucitar en el momento de la segunda venida de Cristo y ahí estará presto y dispuesto para recibir el juicio. El juicio viene luego de la muerte, el juicio final, pero luego de la resurrección de los muertos específicamente. Y eso también es una de las preguntas que vamos a estar respondiendo. Salomón también en Eclesiastés capítulo 3, verso 17, habla con respecto a este juicio y dice, yo me dije, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Por tanto, también habrá un tiempo de juicio. Y este juicio será dado, ¿cierto?, en el final de la era, luego de la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, luego de haber dado esa base de la existencia verdadera de un juicio final, luego de la resurrección de los muertos y de la transformación de los santos que estén vivos, la salida al encuentro con Él, es lo que se conoce como el arrebatamiento, y luego la vuelta a este mundo para que el Señor Jesucristo emita su veredicto final. Ahora, esto es importante. ¿Quién será el que juzgará? Esa es la primera pregunta que vamos a estar respondiendo. ¿Quién emitirá el juicio? ¿Quién se sentará a enjuiciar en ese momento? Y nosotros sabemos, la Escritura nos muestra que Dios como soberano sobre todos es quien tiene realmente la autoridad para ejercer ese juicio. El Padre. El Padre es quien tiene la autoridad para ejercer el juicio. Sin embargo, Él delegó esa misión a la segunda persona de la Trinidad, Jesús el Cristo, quien venciendo a la muerte resucitó, de manera que siendo que Dios tiene toda la potestad para emitir el juicio final, quien realmente hará ese juicio será nuestro Señor Jesucristo. Él será el juez en ese momento. Eso es relevante porque es el Señor finalmente quien se ofreció en nuestro lugar, el juez. Y eso también nos da esperanza y tranquilidad a nosotros con respecto al resultado para el creyente de ese juicio final. Por esa misma razón, y como también lo mencionaremos, más adelante el creyente no debe temer al juicio. ¿Por qué? Porque el juez es el mismo que te salvó, es el mismo que te redimió de todos tus pecados pasados, presentes y también los que todavía no hemos cometido, los futuros. Por tanto, en primer lugar, Dios tiene la autoridad, el Padre tiene la autoridad para juzgar, y veremos unos pasajes donde aparece eso, pero el Padre delegó el juicio al Hijo de Él, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ejerció, ¿cierto? Y cumplió
la misión que el Padre le encomendó, por esa misma razón, es que finalmente Él emitirá el juicio. En Hebreos capítulo 12, verso 23, el escritor de Hebreo dice lo siguiente: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces aquí el escritor de Hebreo está haciendo un vistazo general de los que están en el cielo. Habla de Dios el juez de todos, refiriéndose evidentemente a el Padre en este sentido. Entonces el escritor de Hebreo llama como juez de todos al Padre, a Dios. También Daniel, en Daniel capítulo 7, versos 9 al 10, se nos muestra también esta figura del anciano de días, donde mayoritariamente se ha entendido que se está haciendo alusión al Padre. Dice aquí, seguí mirando, hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría, saliendo delante de él. Miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces aquí, en esta visión que está observando Daniel, se ve precisamente cómo la figura del anciano de días representaría eventualmente a el Dios Padre, ¿ok? A Dios Padre. Luego, en Hechos capítulo 17, verso 31, vemos efectivamente cómo es que, siendo que el Padre tiene toda la potestad del mundo para emitir el juicio, Él delegó ese juicio a nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Este es Pablo hablándole a los atenienses. Dice lo siguiente: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo de justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el Padre, ¿cierto? Dios juzgará. Él estableció un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, pero Él designó a un hombre. ¿Quién es ese hombre? Nuestro Señor Jesucristo, el mismísimo que resucitó de entre los muertos. Juan capítulo 5, versículo 22, el Señor Jesucristo reveló lo siguiente. Dijo: porque ni aún el Padre juzga a nadie. Note bien esto: el Padre tiene toda la autoridad, toda la potestad para juzgar. Sin embargo, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. De manera que cuando llegue ese momento del juicio final, quien emitirá el veredicto será el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo estará ahí precisamente sentado en ese trono y se verá claramente el destino de cada uno de los pecadores. Hechos capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad, que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Jesús es a quien Dios designó como juez de los vivos y de los muertos. Entonces aquí, este es el momento en el cual Pedro está hablando con Cornelio, ¿cierto? Y le está explicando todo lo que ocurrirá. De manera que el apóstol Pedro aquí confirma lo que Pablo también había dicho, o manifiesta en sus epístolas, que el Padre designó a nuestro Señor Jesucristo como el juez. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Entendiendo que finalmente el Padre tiene toda la autoridad, pero es el Hijo quien verdaderamente emite el juicio, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuántos juicios habrá? ¿Cuántos juicios habrá? Ahora bien, luego de los juicios sobre los habitantes de la tierra, se efectuará, y escuche bien, hermanos míos, un solo juicio final y definitivo. Escuche bien, un solo juicio. El Señor Jesucristo llega y con esto se consuma todo, ya no hay más. No hay más luego de esto. Luego de la venida del Señor,
termina esta era y comienza la era venidera, pero el punto de inflexión entre esta era y la era venidera precisamente será ¿qué? Será el juicio final, será el punto final de esta era y el comienzo de la era venidera. Ahora bien, es necesario que entendamos esto. Un solo juicio, final y definitivo, tanto para justos como para injustos, y también en ese juicio único caen los ángeles caídos. O sea, va a ser un juicio de dimensiones tremendas, porque se castigará a los ángeles que pecaron, que cayeron y se rebelaron juntamente con Satanás. También se castigará a los injustos, pero también se le dará galardón ¿a quiénes? Se le dará galardón a los hijos de Dios, en ese único y exclusivo, final y definitivo juicio. ¿Ya? Ahora bien, tenemos que entender algo. La semana pasada hablamos de que hay una postura muy popular, ¿cierto?, que se llama el dispensacionalismo. Y nuestros hermanos dispensacionalistas, los que creen esta postura escatológica, ellos ven varios juicios. Ellos hablan del tribunal de Cristo, el Bema, el tribunal de Cristo, también hablan de un juicio a Israel, hablan de un juicio a las naciones y también de otro juicio, el juicio del trono blanco. Pero si nosotros vemos bien cada uno de estos pasajes, todos ellos están en el contexto de la segunda venida de Cristo. De manera que no podríamos nosotros pensar que hay 4 juicios distintos, sino que es el mismo, que tiene distintos bloques, por así decirlo, o distintos segmentos. El juicio final tiene un programa el cual abarca efectivamente cada uno de los eventos que nuestros hermanos separan. Entonces no tenemos que ver estos juicios como separados. Todos estos juicios que aparecen representados aquí, el tribunal de Cristo, el juicio a Israel, el juicio a las naciones y el juicio del trono blanco, ¿corresponden a qué? Corresponden al mismo juicio. Un solo evento, el juicio final, el cual incluye todos estos elementos. Y vamos a ver cómo la Escritura lo da a entender que efectivamente es así. Ahora bien, todas estas expresiones son distintos matices del mismo juicio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar también revisando en los pasajes que van a seguir a continuación. Ahora la pregunta, ya lo he mencionado, la respuesta hace bastante rato porque es evidente que este juicio tendrá lugar en un momento muy importante de la historia, pero es necesario que lo entendamos bien. ¿Cuándo será este juicio? Y la respuesta es que se ejecutará luego de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección de los muertos, y por esa misma razón podemos decir que es un solo juicio final. O sea, es un solo juicio porque tiene lugar luego de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Ok? O sea, ¿cuándo ocurre este juicio final? Este juicio final ocurre en la segunda venida visible, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dijeron los ángeles a los discípulos cuando estaban mirando el cielo, cómo ascendía nuestro Señor. Ellos le dijeron, de la misma forma que ustedes han visto irse a nuestro Señor, Él volverá de las nubes. De la misma manera que ustedes lo vieron irse, volverá. Por tanto, la segunda venida será visible. Sí será como un ladrón en la noche, en el sentido de que encontrará por sorpresa a muchas personas. Ya eso es una realidad. Sin embargo, no quiere decir que vendrá calladito Él. No, la sorpresa es lo que se refiere con el tema de como ladrón en la noche, pero su venida será totalmente visible. Apocalipsis capítulo 1 dice que todos, en todo lugar, mirarán al que traspasaron. O sea, será un evento maravilloso que será visto por todos. De manera que en este momento de la segunda venida de Cristo, termina esta era con este punto final del juicio final que ocurrirá eventualmente luego de la segunda venida de Cristo. Notemos los pasajes que nos muestran eso. El Señor Jesús en una parábola, en la parábola del trigo y de la cizaña, Él expresa lo siguiente. Recordemos que las parábolas cumplen un papel bien importante. Las parábolas nos muestran algunas figuras, o sea, las parábolas no significan en detalle un tema, sino que los elementos representan una arista de un gran tema.
Entonces, cuando estamos hablando aquí de la parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesucristo explica lo que significa. Y note lo que aparece descrito acá. Dice Mateo 13, del 39 al 43. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿A qué se refiere? A la cizaña. ¿Quién sembró la cizaña? El diablo. La siega es el fin del mundo. ¿Correspondería eventualmente a qué? Al juicio. La siega es el juicio final, donde todos los enemigos de Dios son recogidos para ser ejercido el juicio sobre ellos. Y los segadores son los ángeles. Los ángeles tienen parte importante en el juicio final, porque los ángeles van a ser los que van a tomar también estos muertos que resucitaron, ¿cierto?, para condenación y serán llevados al juicio. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo ocurrirá? En el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Entonces, ¿qué nos muestra acá? La siega representaría la recolección de los pecadores para este juicio, y aquí no hay detalle del juicio, sino que se muestra el resultado del juicio, el cual sería que todos los impíos serían arrojados, ¿a dónde? Al horno de fuego, donde es el llanto y el crujir de dientes, que que es eterno por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Entonces, en la explicación de la parábola, nuestro Señor dice y enfatiza que esto será la segunda venida, cuando Él retorne. Mateo 25, capítulo 31 al 33. Perdón, 25 versos 31 al 33. Dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y recuerden, la idea del trono es juicio. Entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, en el sentido no de Chile, Perú, Colombia, de México, etcétera, sino en qué sentido, de todos los pueblos. A eso se refiere, a eso se refiere. Entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Se da cuenta? El mismo sentido de dos destinos distintos, uno para los impíos y otro para los justos. Es la misma idea acá. Por tanto, este juicio de las naciones no está hablando de un juicio nacional, donde ya todos los chilenos vengan para acá, ustedes recibieron a Cristo, no, para afuera. No, está hablando en un término genérico, donde toda persona de todo pueblo, lengua y nación vendrá y él emitirá un juicio, este juicio de vida eterna, ¿cierto?, para los justificados, y de condenación para quienes no, para quienes rechazaron el mensaje del Evangelio. También tenemos este pasaje, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice: por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. ¿Se da cuenta? El juicio será cuando el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. En este pasaje lo vamos a mencionar ahora solamente, pero también vamos a recurrir a él nuevamente para explicar algo en función de este juicio, ¿cierto?, para con los creyentes. Por lo pronto vamos a rescatar la idea de que este juicio ocurrirá. Pablo le está hablando a la iglesia, de manera que se está refiriendo a este juicio para los cristianos, o la parte del juicio que es para los creyentes, pero dice que ese juicio ocurrirá precisamente cuando el Señor Jesucristo venga. Por otro lado, tenemos a Daniel capítulo 12, versículo 2, donde se relata lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Y aquí viene la idea: luego de la resurrección, que sucede
en el momento de la segunda venida, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. ¿Se da cuenta? Entonces la misma idea del juicio, luego de la resurrección de la resurrección, que viene seguida de la venida de nuestro Señor, ocurre este juicio universal, este juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 13, se muestra de una manera bastante gráfica lo que ocurrirá, y aquí también se hace el énfasis de que es un juicio para todos, ¿ya? Es un juicio para todos. Dice, también vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí en este sentido habla de totalidad. Grandes y pequeños significa gente importante y gente no tan importante de toda la comunidad de la humanidad. Entonces vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces aquí también se muestra cómo es que se va a dar este juicio, que es para todos luego de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, pasamos de esta forma a la pregunta número 4. ¿Qué estará pasando mientras se está llevando a cabo el juicio? ¿Qué estará pasando, digámoslo, en otro plano? Y aquí es bien interesante esto, porque la Biblia nos enseña que mientras se esté dando el juicio, la tierra y el cielo estarán siendo regenerados, es decir, la tierra como nosotros la conocemos hoy y los cielos como nosotros los conocemos hoy van a estar siendo transformados, limpiados, purificados por el fuego. Algunos hermanos piensan, y lo vamos a ver en la última clase cuando hablemos del estado definitivo, del estado final, piensan que va a haber una destrucción de este planeta y una, digamos, creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero no es así. Va a haber una regeneración de esta tierra, purificada como debió haber sido en el principio. Eso es lo que la Biblia muestra. Por tanto, cuando el Señor Jesucristo venga, destruya al anticristo, ¿cierto? Y todo eso, ¿qué va a ocurrir? Va a venir el juicio final, y mientras se esté dando el juicio final, paulatinamente, ¿cierto? Va a estar ocurriendo de manera simultánea la regeneración de la tierra y el cielo. Y lo vemos en pasajes como los que siguen a continuación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, vi un gran trono blanco. ¿Cuál es la idea del trono blanco? El juicio. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él. Y aquí note lo importante, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. O sea, cuando el Señor Jesucristo se sienta en el trono para juzgar, comienza el juicio, y en ese momento la tierra que fue contaminada con el pecado no haya dónde meterse, y comienza este proceso de regeneración, de purificación por el fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos muestra más específicamente lo que sucede. Dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Se da cuenta? Entonces, mientras se esté llevando a cabo el juicio final, simultáneamente va a estar sucediendo la destrucción y limpieza, purificación de esta tierra para lo que será el estado definitivo del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, eso ocurre. El cielo y la tierra que nosotros conocemos hoy están reservados para ser purificados por el fuego. ¿Cuándo? Cuando venga el día del juicio final. Ahora bien, eso nos lleva también a una pregunta que es bien interesante, hermanos míos. ¿Por qué? Porque pareciera realmente que no es necesario un juicio final. ¿Por qué?
como formula la pregunta número 5. Si ya se sabe de antemano el destino de los redimidos y el de los pecadores, ¿por qué es necesario un juicio final? Es una pregunta que tal vez nos hemos hecho algunos de nosotros. Y la respuesta es simple, es claro, que las almas que estaban en el cielo luego de la muerte, con el Señor, van a ir a la bendición eterna. Y los que estaban en el Hades, también conocido como infierno, irán a condenación. Sin embargo, existen por lo menos dos motivos por los cuales es necesario el juicio final. ¿Ya? O sea, es obvio, los que se fueron a la presencia del Señor, al tercer cielo, al paraíso, van a ser salvados en ese juicio final. Y aquellos que estaban en el Hades van a ser condenados. Luego de la muerte no hay vuelta atrás, no hay otra oportunidad. Pero hay dos razones, por lo menos, según las cuales es necesario que exista un juicio final. Lo primero, la primera razón que nosotros podemos contemplar es que el juicio final aplica el veredicto de Dios a los cuerpos resucitados. Recordemos que en la venida del Señor Jesucristo ocurre la resurrección de los cuerpos. Los santos, luego de morir antes de la segunda venida, estaban en el tercer cielo, en el paraíso, pero por medio de sus almas. Si nosotros morimos, recordemos, hoy iremos con nuestra alma al cielo. Estaremos esperando a la venida del Señor con nuestra alma, pero no nuestro cuerpo. Por tanto, el juicio final es necesario porque en ese momento se va a aplicar el veredicto de Dios a los cuerpos resucitados. O sea, los creyentes con su cuerpo glorificado pasarán a la era venidera, del cielo nuevo y la tierra nueva, mientras que los incrédulos con su cuerpo resucitado, preparado para el castigo en el lago de fuego y azufre. Por tanto, una de las ideas de este juicio final es precisamente ejecutar el veredicto de Dios en los cuerpos físicos de las personas. Y el segundo elemento importante es que no ha habido un juicio, un veredicto público de Dios, mientras que en el juicio final será públicamente anunciado el veredicto de Dios sobre los pecadores. Ahora, en ese momento estarán todos presentes, grandes y pequeños, todos se presentarán ante el trono de Dios, ese trono blanco que aparece descrito en Apocalipsis capítulo 20. Todos estaremos ahí y en ese momento se verá públicamente el resultado. Sabemos que los que estaban en el Hades irán al lago de fuego y azufre. Sin embargo, ahí se conocerá públicamente el resultado de ese juicio. Entonces, esos son los dos elementos, digamos. Seguramente hay más, pero por lo pronto creo que esos dos motivos son suficientes para que comprendamos por qué razón es verdaderamente necesario un juicio final. Ahora, vamos a la pregunta 6. ¿Sabemos cuándo vendrá ese juicio? Vendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sabremos lo que está pasando simultáneamente. Estará siendo regenerada el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿cierto? Esta tierra será transformada en aquello. Y también sabemos de alguna forma esos detalles. Ahora, ¿quiénes serán realmente juzgados en ese juicio final? Y en primer lugar, los ángeles que pecaron serán juzgados en ese juicio final. Todos aquellos que sirven a Satanás para sus propósitos, incluido Satanás. En ese momento también, ¿cierto?, ocurre la condena del diablo. El diablo también ya está, digamos, ratificada, porque el diablo, según se entiende, va a ser el primero en ser echado en ese lugar. ¿Ok? Entonces, con el anticristo, con la bestia. Bueno, entonces, todos aquellos que sirven a Satanás para sus propósitos, incluido Satanás. Es decir, lo primero que ocurrirá, o no lo primero necesariamente, pero sí lo que ocurrirá, va a ser el juicio a los ángeles que pecaron. Mateo capítulo 8, versículo 29. Aquí está hablando un endemoniado, y si entendemos bien, los endemoniados estaban con demonios dentro, quienes eran ángeles caídos. Entendemos que los demonios son los ángeles caídos. Entonces, Mateo 8, 29, y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí
para atormentarnos antes de tiempo. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que aquí estos demonios están reconociendo que habrá un día donde ellos sí serán atormentados eternamente. Entonces, por eso recriminaron al Señor, le dijeron, oye, viniste acá a atormentarnos antes de tiempo. Entonces, ellos saben que va a haber un juicio para ellos y ese también será en el día final. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, se muestra de manera más clara esta idea. Note lo que dice aquí. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. Aquí no es el infierno que nosotros conocemos. Esa palabra griega es la palabra tártaro. Y el tártaro es un hapax legomenon que se llama. Un hapax legomenon es una palabra que aparece solamente una vez en la Biblia. Y esta palabra que se traduce al español como infierno no está haciendo alusión al Hades, ni tampoco al lago de fuego y azufre. Hace alusión a otro lugar que, según se entiende, con la palabra que emplea, Tartarus, hace alusión a un lugar donde seres espirituales están encerrados, ¿ya? Eso es bien relevante, no me voy a meter en eso tampoco, simplemente lo quería mencionar, porque como dice que los arrojó al infierno, puede traer confusión en algunos de ustedes y creer quizá que fueron arrojados al Hades o que fueron arrojados al lago de fuego y azufre, pero no, están en otro lugar reservados, que este lugar le llama Tártaro. El Tártaro, en la mitología griega, es el lugar donde fueron encerrados los titanes. No sé si usted conoce la mitología griega, pero los titanes fueron encerrados ahí, en el Tártaro. Y los titanes, digamos que eran los dioses más superiores que los dioses del Olimpo que se conocen habitualmente. Entonces esa es la idea. Estos ángeles están encerrados en ese lugar, que por lo menos Pedro le llama Tártaro, y están reservados, ¿cierto? Dice, los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. De manera que en ese lugar, que no sabemos mucho, están encerrados los ángeles. ¿Con qué fin? Con el fin de aguardar el juicio final. ¿Ok? Perfecto. Judas, capítulo 6, nos muestra también esta idea. Dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. El juicio del gran día. O sea, recordemos, la idea de lo que estamos hablando no es dónde están encerrados estos ángeles, insisto, eso da para otra cosa. Lo que estamos hablando es que están preparados para el juicio final. Eso es lo que, por lo menos en esta instancia, nos preocupa ahora, que ellos están aguardando el juicio final. Por tanto, los primeros o parte de quienes serán juzgados en el día del juicio final serán precisamente los ángeles que cayeron. Y en segundo lugar, también cada ser humano será juzgado aquel día, incluidos los creyentes, nosotros, quienes no debemos temer ese día. O sea, tanto los ángeles que cayeron serán condenados ahí en ese momento, su veredicto será leído, pero también los justos estaremos presentes en ese juicio, pero no para un carácter de condenación, sino para un carácter de premiación. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Aquí Salomón está refiriéndose a esto que es el juicio final, donde todos se presentarán y Dios traerá toda obra a juicio. Mateo capítulo 12, verso 36 al 37, dice, porque yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en aquel día del juicio, porque por tus obras serás justificado y por tus obras serás condenado. Por tus obras serás justificado, por tus obras serás condenado. Eso también vamos a verlo más adelante, no se preocupe. Pero aquí está diciendo que toda palabra vana se dará cuenta en el día del juicio, o sea, todos los hombres estarán presentes. Mateo 25, 32.
y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Está hablando de las creyentes. O tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Aquí está hablando también del carácter de los creyentes frente a este momento del juicio final. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y continuamos con Apocalipsis 20:12. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El carácter tanto de ángeles como de seres humanos que serán condenados o también ratificados en su salvación aquel día del juicio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las bases del juicio? Y esto es relevante, esto es muy relevante, porque ¿cuál va a ser la base del juicio? Lo vamos a estar revisando en los pasajes que continúan ahora. En primer lugar, va a ser un juicio justo, y esto es importante. A veces existe un cierto grado de incertidumbre en aquellas personas, en algunas personas con respecto al juicio. Dios es justo, lo vimos cuando analizamos, o lo mencionamos más bien, ¿cierto? Cuando analizamos el atributo de la justicia de Dios. Dios es justo, su naturaleza es ser justa, por tanto, el juicio que emitirá nuestro Señor Jesucristo en aquel día será un justo juicio, un juicio justo. Así que eso no hay que preocuparse. El que va a ir al lago de fuego y azufre merece estar en el lago de fuego y azufre. Ningún inocente va a ir al lago de fuego y azufre porque no hay ningún inocente. Y aquellos que irán a la eternidad, a este cielo nuevo y tierra nueva, solo podrán llegar mediante la obra que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es algo fundamental. Por tanto, es un juicio justo. En segundo lugar, otro parámetro del juicio van a ser las obras de cada uno. Vimos algunos pasajes ya donde mencionamos eso, los vamos a volver a repetir. Cada obra será tomada en cuenta. Será tomada en cuenta cada obra. En el caso del creyente, vamos a ver que es distinto. Pero en el caso del inconverso, toda acción que cometió, cada pecado que cometió será tomado en cuenta. A los cristianos no nos van a ser tomados en cuenta los pecados. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Por tanto, las obras de cada persona serán ahí, en el caso de los pecadores, sus pecados, y en el caso de los justificados, de los santificados, de los salvados, sus servicios a Dios. Para el juicio para el creyente no es un juicio de condenación, sino que es un juicio de premiación. ¿Ya? Eso es relevante. Ahora, otro elemento del juicio va a ser que este va a ir de acuerdo a la revelación que se tuvo en la vida. Eso también es importante. Sabemos que será un juicio justo, pero de pronto las personas que no tuvieron conocimiento del Evangelio, pero que sí evidentemente vivieron en sus pecados, van a ir igual al lago de fuego y azufre, a la condenación eterna. Pero el nivel de castigo en el lago de fuego y azufre no va a ser el mismo que el que tuvo una nación, por ejemplo, que se le predicó el Evangelio. O sea, sabemos que hay países en los cuales no se conoce el Evangelio. Si alguien muere de esos países, va a recibir condenación igual, pero no, su nivel de condenación no va a ser, o su nivel de castigo no va a ser al mismo nivel de aquel incrédulo alemán, por ejemplo. País en el cual sí se ha conocido el Evangelio, ha sido predicado el Evangelio y sigue siendo predicado el Evangelio. Entonces esa es la gran diferencia. Existe también un grado en el sentido de la revelación que se tiene, y eso también es importante y va a ser tomado en cuenta en el día del juicio.
Y también, por cierto, otro elemento fundamental, otro parámetro importante, otra base para el juicio de Dios va a ser la actitud para con el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue la actitud de la persona para con el Señor? Estamos hablando en este caso de incrédulos. ¿Cómo fue la actitud de la persona para con Cristo? ¿Lo rechazó? ¿Lo aborreció? Bueno, eso va a ser tomado en cuenta el día del juicio final. Todo eso va a ser tomado en cuenta. Y vamos a ver algunos pasajes que respaldan todos los enunciados que hemos visto sobre las bases del juicio de Dios. En primer lugar, nos encontramos con Romanos capítulo 3, versos 4 al 6, donde dice, de ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgados. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Se da cuenta? Dios es un Dios justo. Por esa razón, Él juzga al mundo con justicia. Ese es el elemento que vimos, una de las bases que mencionamos hace un rato. Por otro lado, dijimos que va a haber recompensas y también de acuerdo a estas van a ser en función a qué? A las obras. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará cada uno según su conducta. Según su conducta, es decir, va a haber una paga por las obras que las personas cometieron. En el caso de los incrédulos, todos sus pecados van a ser sopesados y dependiendo de esos niveles de pecado va a ser más grave, más severo su condenación. Mientras que en el caso de los creyentes, sus obras de fe en el servicio a Cristo serán sopesadas también y en virtud de eso van a haber galardones, premios para aquellos que han sido fieles al llamamiento del Señor Jesús. Marcos capítulo 8, versículo 38. Esto tiene que ver con la perspectiva de las personas en función a Jesucristo. Una de las bases que mencionamos. En función a la percepción que las personas tuvieron de Jesús, también va a ser este nivel de juicio. Marcos 8:38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, las naciones que tengan, o las personas más bien, que tengan un sentido bajo de la persona de Cristo, evidentemente van a recibir mayor condenación. Juan 3:18, también el Señor enfatiza la misma idea. El que cree en Él no es condenado. ¿El que cree en quién? En el Señor Jesucristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí se ve, ¿cierto?, cómo las obras, los pecados van a ser tomados en cuenta, cómo el juicio de Dios va a ser justo. Vemos también cómo cada uno va a recibir galardón o pérdida en función a lo que hizo en la vida. Ahora, pregunta número 9. ¿Cómo será el juicio para los creyentes? ¿Cómo será el juicio para los creyentes? La respuesta es bien interesante. Para los creyentes, para nosotros no habrá condenación. Sí estaremos presentes en el juicio, pero de ninguna manera debemos temer. Hay algunos que piensan que Dios va a sacar a relucir los pecados en ese día. Y eso es errado, ¿ya? En ese día Dios no va a sacar a relucir los pecados de sus hijos. Note bien eso, ¿ya? Eso no es así. Lo que se van a exponer van a ser las obras de servicio a Dios. Eso es lo que el Nuevo Testamento dice. O sea, aquellas cosas que van a quedar en manifiesto y los corazones van a ser expuestos en función a qué? En función al servicio a Dios para los creyentes. ¿Entendido? Eso es importante.
No se preocupe, hermano, si usted se arrepintió de su pecado ya fue olvidado, su pecado fue perdonado. Dios se olvida de que se olvidó de su pecado. Así que tranquilo, no va a ser expuesto ese día, porque no tendría sentido. Si Jesús murió por nuestros pecados, no tendría sentido que Él los exponga en ese juicio, porque hemos sido nosotros lavados con la sangre de Cristo, hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, de manera que no va a haber en ese sentido una exposición de nuestros pecados en aquel día. Lo que sí va a haber una exposición de las intenciones de nuestros corazones y del nivel de servicio que dimos a Dios. Eso sí, la Biblia dice que va a estar manifestado ahí. Por esa razón, en Primera de Corintios capítulo 3 utiliza esta expresión epainos. Y epainos tiene la idea de alabanza, de galardón, de premiación. ¿Ok? O sea, para el creyente en el día del juicio final no va a haber condenación, sino que van a haber grados de recompensa. ¿Ya? Van a haber grados de recompensa. Y aquí hay un elemento importante que no sé cómo explicarlo, solo sé que aparece en la Biblia, no sé de qué forma se llevará a cabo, pero la Escritura señala que de alguna manera nosotros los creyentes ayudaremos en el juicio ese día. No solo vamos a recibir recompensas, sino que tendremos algún tipo de participación en ese juicio, particularmente para con los ángeles. No sé más allá, porque la Biblia tampoco lo expresa claramente, pero sí lo menciona. Y obviamente nosotros hablamos lo que Dios habla y callamos lo que Dios calla, de manera que más allá no vamos a profundizar porque no hay información, pero la Escritura sí señala que habrá participación nuestra en el juicio, particularmente en función a los ángeles. Veamos entonces el respaldo bíblico de lo que hemos hablado, de que no habrá condenación para nosotros. Juan 5:24 dice, en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Se da cuenta? Hay algunas traducciones que esta expresión condenación, la muestran como no vendrá a juicio. Y por esa razón, hay algunos cristianos que piensan que el creyente no va a participar en el juicio final. Pero esa expresión de condenación en el griego no tiene la idea del acto del juicio, sino del veredicto negativo del juicio. Por esa razón, por lo menos la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como no viene a condenación. O sea, aquel que ha creído en Cristo en el día del juicio no tiene nada que temer porque no vendremos a condenación en aquel momento. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que no hay condenación para los que creen. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos míos, no hay condenación para nosotros ese día. Para nosotros solamente va a haber galardón o pérdida en el sentido de que perderemos galardones o premios que no merecemos, pero que el Señor nos va a dar por su gracia nuevamente en ese momento. Entonces, a eso se refiere este pasaje cuando dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, lo siguiente: por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino que esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. ¿Se da cuenta? La alabanza que le corresponde. ¿En función a qué? A su servicio a Dios. Esa es la abreviación, porque 1 Corintios 4 viene de 1 Corintios 3, y en 1 Corintios 3 el apóstol Pablo termina hablando del partidismo que existía de parte de algunos hermanos de Corinto con respecto a decir que algunos eran de Pablo, otros eran de Cefas, de Pedro, otros decían que eran de Cristo, Crispo, y así. Entonces había un cierto partidismo, había como, no, nosotros somos discípulos de Pablo, nosotros somos discípulos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le dice, bueno, Pablo, Apolos, Cefas, todos son servidores de Cristo y cada uno de ellos está trabajando y sirviendo, y vendrá el día donde esas obras serán expuestas al fuego y las que resistan vendrán para alabanza. Y ahí, luego de eso, viene el contexto del capítulo 4, donde se está refiriendo a esa misma idea que está continuando.
Por tanto, cuando dice, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, no se está refiriendo a los pecados, se está refiriendo a las intenciones buenas o malas del servicio a Dios. Y por eso termina diciendo, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Si alguien sirvió a Dios con una mala intención en este mundo, no va a recibir alabanza de parte de Dios, porque ya tuvo su alabanza en este mundo. Entonces, cuando hay un servicio a Dios fiel, sincero, honesto, eso tendrá un galardón en el cielo. Recordemos lo que dice Pedro a los pastores, le dice que apacentemos la grey del Señor, porque vendrá un día cuando venga el príncipe de los pastores y traerá corona. Esa es la idea. Se está refiriendo a lo mismo, que aquellos que servimos en el pastorado tendremos galardones en función también ¿a qué? A nuestro servicio fiel a Dios y la motivación de nuestro servicio. Entonces, esa es la idea de 1 Corintios 4, 5, no de los pecados, sino de nuestro servicio a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 25, dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, eso sin acepción de personas. Y aquí vienen los pasajes que yo le decía, que todo esto que mencionamos no tiene que ver, en el caso del creyente, con pecados, sino que tiene que ver con el servicio a Dios. ¿Por qué razón? Porque los pecados no corren más. Miqueas capítulo 7, verso 19 dice, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. O sea, nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar, una figura literaria para expresar que están lejos en lo profundo. Por tanto, nuestros pecados ya no van a salir a la luz nuevamente. El Salmo 103, 12, el salmista dice, como está de lejos el oriente del occidente. ¿Se da cuenta? El oriente del occidente. El oriente, así se alejó, el oriente y el occidente, me equivoqué. Así se alejó de nosotros nuestras transgresiones. O sea, nuestros pecados lo alejó de nosotros a la misma distancia que se encuentra el oriente del occidente. Increíble eso. O sea, nunca volverá a juntarse esos pecados o serán manifestados esos pecados porque Dios los apartó. Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo, dice el Señor, y no recordaré tus pecados. ¿Se da cuenta? Él prometió no recordar nuestros pecados. Él borró nuestras transgresiones. No porque nosotros seamos buenos y nos hayamos arrepentido genuinamente. No. Él nos perdona porque se ama a sí mismo. Por su gracia solamente. Y así es como 1 Corintios 3, 12 al 15 dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica oro y plata, es lo que le estaba comentando, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, el servicio. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, ¿se da cuenta? La obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento. El fundamento es Cristo y lo demás es el servicio cristiano. Recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Es decir, no es que como por fuego será salvo, sino que será salvo evidentemente, pero esas obras van a ser pasadas y probadas por el fuego. Esa es la idea del pasaje en cuestión. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. ¿Ya? Lucas 19, 17 y luego el 19. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Aquí estamos hablando del premio, de los galardones que se recibirán o que no se recibirán en el día del juicio para los creyentes. Primera de Corintios capítulo 6, versos 2 al 3. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Aquí está lo que yo les comentaba. Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no soy competentes para juzgar
los casos más sencillos no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Eso es relevante, Pablo lo menciona única vez en la Escritura, no sé más, simplemente dice que de alguna manera nosotros vamos a juzgar a los ángeles en el día del juicio. Apocalipsis 24, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron por Cristo 1000 años. ¿Ok? Entonces, aquí también se muestra un elemento importante de cómo que los santos van a juzgar. Eso es como bien interesante, no entrar en detalle, pero es lo que la Escritura muestra con respecto a que tendremos algún grado de participación en el juicio. Mateo 19, 28, Jesús les dijo, en verdad les digo, que ustedes que me han seguido en la regeneración, ese término, no lo olviden, lo vamos a ver la próxima semana, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 trones para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí está hablando también de la participación de los 12 discípulos en, ¿dónde? En el juicio final que tendrá cabo y cuya parte también será para el pueblo de Israel. Entonces, eso, hermanos míos, era lo que tenía preparado para hoy con respecto al juicio final. Esos son los elementos presentes en este evento maravilloso para nosotros, ¿cierto? Que traerá también y que vendrá, traerá perdición para los demás. Eso sería entonces. ¿Alguna pregunta?